Pocas frases pueden capturar tu atención de inmediato en una película como "Esta historia está basada en hechos reales". Pero siendo sinceros, esa frase ya se ha usado hasta el cansancio y de tal manera que para muchos es una razón para dudar todo lo que estás a punto de ver. Por eso en esta lista te presentamos 6 películas en las que esas famosas letritas fueron una completa mentira. No way. We got you. Not a chance. Bloodsport. Puede que al ver esta película el día de hoy solo la tomes como tu típica película ochentera de Jean-Claude Van Damme. Entretenida sí, pero no para tomarse tan en serio. Lo raro es que cuando salió, parte del marketing de esta película de 1988 proclamaba que estaba basada en una historia real. Y si por una historia real significa las memorias altamente dudosas del arte marcialista Frank Dux, en quien se basa el protagonista de Van Damme, entonces, claro, es real. El guionista Sheldon Lettich escribió el guión de la película varios meses después de hacerse amigo de Dux y escuchar sus historias, en especial de una que contó sobre participar y ganar un torneo secreto de artes marciales en Hong Kong conocido como el Kumite. Sin embargo, Lettich ha declarado que muchas de las historias que le contó Dux fueron puras mentiras y que la historia del Kumite en particular le llamó la atención porque podía hacer una película sobre eso, y que el amigo Richard, el único que corroboraba la historia de Dux, dejó de ser amigo de este y después le confesó a Lettich que todo fue inventado y que el mismo Dux le dijo cómo debía contar esa historia. Fargo. El magistral thriller de los hermanos Coen comienza con una de las afirmaciones más icónicas de todos los tiempos en decir basadas en una historia real, y después se nos presenta un texto muy bonito y que, sinceramente, sí te lo puedes creer. Hoy en día, muchos todavía sostienen que esas letras al inicio de la película son ciertas, pero en una entrevista reciente, uno de los directores, Joel Coen, aclaró que si bien 2 elementos de la historia fueron adaptados de crímenes reales, la película en su conjunto es toda una invención. Cito: "En realidad, hay 2 pequeños elementos en la historia que se basaron en incidentes reales. Había un tipo, creo que en los años 60 o 70, que estaba defraudando a la corporación financiera General Motors. No hubo secuestros, no hubo asesinato. Y la otra se basa en algo real. Hubo un asesinato en Connecticut, donde un hombre mató a su esposa y se deshizo del cuerpo usando una astilladora de madera. Pero más allá de eso, la historia está inventada". Y aparte hay otra cosa muy interesante que dijo en otra ocasión: si la audiencia cree que algo se basa en un evento real, te da permiso para hacer cosas que de otro modo no podrían aceptar. Astuto el muchacho. The Revenant. El western ganador del Oscar de Alejandro González Iñárritu nos cuenta la historia de Hugh Glass, quien busca vengarse del hombre que mató a su hijo y lo dejó por muerto tras ser atacado por un oso. Si bien existía un trampero de pieles llamado Hugh Glass, la gran mayoría de sus aventuras a lo largo de la película son totalmente ficticias. Documentos históricos mencionan que aunque Glass sí fue atacado por un oso y dejado por muerto, la totalidad de su cruzada de venganza nunca ocurrió. De hecho, sí pasó poco tiempo buscando al hombre que lo dejó por muerto, pero después se rindió y siguió adelante. Su hijo tampoco fue asesinado por el simple hecho de que Glass nunca tuvo hijos. Y tampoco hay indicios de que tuviera una esposa nativa americana como se muestra en la película. Además, Glass no era un guía de expedición y se sabe tan poco de su enemigo que casi toda su presentación en la película es creación de los guionistas. The Irishman. No hay duda de que esta obra de Martin Scorsese es una mirada fascinante al mundo de la mafia y algo que bien pudiera ser real. Y si le sumamos a que es una adaptación del libro I Heard You Paint Houses de Charles Brandt, en donde el mafioso Frank Sheeran confiesa su participación en la familia criminal Bufalino y de cómo él asesinó a Jimmy Hoffa, pues como que sí le da un aire de credibilidad, ¿no? Sin embargo, desde la publicación de ese libro, las afirmaciones de Sheeran han sido muy disputadas por los expertos. Uno de los pocos mafiosos sobrevivientes de la época llamó a Sheeran un mentiroso que nunca mató una mosca. Y las únicas cosas que mató fueron innumerables jarras de vino tinto. Un ex agente del FBI que trabajó en el caso también consideró el cuento de Sheeran como un invento más allá de lo que se pudiera creer. Quizás la cosa no es real, pero qué buena película es. The Blind Side. Aunque The Blind Side fue un gran éxito que contaba la historia de una mujer que adopta a un joven que después se convierte en un jugador de la NFL, y si se trata de una de las historias más verídicas de esta lista, aún así tiene mucha cosecha de los creadores de la película. Obviamente no hay duda de que Michael Oher es un ser humano real que jugó en la NFL y que fue adoptado por la familia Tuohy, pero más allá de eso, la mayor parte emocional de la película es una manipulación sentimental diseñada para hacerte llorar. El propio Oher ha hablado extensamente sobre la película a lo largo de los años, confirmando cuánto de ella fue falsa. Para empezar,
La adopción de Howard por parte de los Twohies fue mucho más gradual y menos dramática en la vida real, y aunque la película sugiere que Howard no tenía ni idea de lo que era el fútbol americano hasta que su madre adoptiva Diane le enseñó lo básico, él sostiene que él ya conocía bastante del juego. Howard también ha afirmado que su falsa caracterización en la película afectó su reputación en el campo de fútbol, ya que la película lo elevó a un nivel casi mítico que simplemente no pudo alcanzar en la realidad. Catch Me If You Can. Esta entretenida película de Steven Spielberg se centra en el ahora legendario estafador Frank Abagnale Jr., quien aparentemente cobró más de $2 millones en cheques falsos antes de cumplir 19 años, mientras se hacía pasar por un piloto de una aerolínea, médico y abogado. Es una historia muy fascinante y una que la película afirma que está inspirada en una historia real, pero un informe reciente indica que en realidad es un montón de mentiras. El periodista Alan C. Logan documenta en un libro basado en el pasado de Abagnale que este estaba en prisión durante sus aparentes años de formación como estafador, e incluso los eventos de la película que pudieran tener algo de cierto tampoco lo fueron. Abagnale permitía que sus mentiras aumentaran por sí mismas y obviamente no iba a ser lo posible para detenerlas. Y mientras que algunos periodistas de la época intentaron exponer sus mentiras, el público en general prefirió creer la leyenda, como muchos todavía lo hacen al día de hoy. Pero ahora, gracias a San Google, tú te puedes dar cuenta de la verdad muy rápidamente. Ahora ya sabes que no hay que creer todo lo que nos dicen solo porque está basada en una historia real. Cuéntanos ahora cuál de estas historias sí creías que era real y cheque este otro video interesante sobre cine. Pásala bien y nos estamos viendo en la próxima.